Listo. Perfecto. Bueno, bienvenidos a la clase número 7 de hoy. Continuamos con JavaScript y vamos a los temas que nos competen al día de hoy. El día de hoy el itinerario es que vamos a ver condicionales, ciclos, métodos de string. Vamos a tener una pequeña práctica para interiorizar un poquito más sobre estos temas y al finalizar vamos a ver pues como las preguntas. ¿Listo? Hay un concepto que ya vimos en la clase con Juan y en la que vimos algo de inicio de lógica que se llamaba estructuras de control. A veces esto suena bien extraño, pero al final nos vamos a ir dando cuenta, de pronto lo vimos un poco con Juan que es algo que en realidad usamos como todos los días de nuestra vida. ¿Listo? Entonces básicamente vamos a ver lo que son. No me está pasando, déjame yo la paso de aquí las estructuras de control. ¿Listo? Entonces, las estructuras de control son como esos flujos que nos permiten tomar decisiones en base a ciertas condiciones o repeticiones que necesitamos hacer. Resulta que la programación se basa en instrucciones bien definidas y bien particulares, porque la computadora no tiene ningún contexto de lo que nosotros queremos lograr. Hay que ser como bien estructurados con lo que queremos que ella nos devuelva. Ella a nivel lógico nos puede ayudar un montón, pero a nivel de negocio y de requerimientos somos nosotros quien tenemos esa tarea de darle las instrucciones. Yo me acuerdo alguna imagen que vi por ahí que decía como que vaya a la tienda y tráigame una bolsa con leche y si hay aguacates tráigame tres, entonces trajo tres bolsas con leche, ¿cierto? Entonces son instrucciones de pronto mal dadas y es lo que no queremos que haga la computadora. A veces nos devuelve una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿de dónde lo sacó? Pero es porque a veces en esas estructuras de control no somos claros. Entonces, eso es lo que vamos como a estudiar el día de hoy. Hagan de cuenta que le están hablando a un niño, ¿cierto? Con los niños hay que ser muy claros, así de igual manera hay que hacerlo con nuestros programas. Entonces, tenemos tres estructuras de control. La normal, digamos que la que hemos hasta ahora trabajado, se llama la secuencial, que es simplemente ejecutar una tarea después de la otra, después de la otra y después de la otra, ¿cierto? Esa es un flujo básico, ya que todos estamos como enseñados a tratar. Tenemos otro que es la selección, por si lo recuerdo de pronto un poquito en la clase de lógica, y entonces era en base a algo definir si me voy por un camino o si me voy por el otro. Entonces, con el ejemplo que les di ahorita, entonces si hay leche, traigo tres de otro producto y si no, entonces me voy por el otro camino. Al final el resultado da a una compra, pero entonces sigo como esa selección. Y la de abajo, de pronto no tiene el nombre, se llama la iteración. Entonces a veces necesitamos repetir muchas veces un flujo. En este caso, digamos un buen ejemplo, no sé, nosotros usamos todo el tiempo estas estructuras de control. Vamos a dar, todos aquí yo supongo y entendería que sí, hacemos el flujo en la casa de organizar la casa. Entonces tenemos una secuencia, ¿cierto? Primero lo que hacemos es, entonces recogemos, luego decimos, no voy a organizar la cocina y en ese proceso de organizar la cocina tenemos que elegir por dónde vamos a empezar. Entonces, si hay vasos, entonces arranco por ese lado, o si no, entonces me voy primero con otro elemento que haya para arreglar. Y hay que hacer procesos de ciclos. Entonces, si hay muchos vasos, voy a lavar este y este y este, y eso es un proceso de iteración, como lo vemos en la parte de abajo. Entonces, miren que todo el tiempo estamos usando estructuras de control en nuestro día a día. No es algo nuevo, simplemente que aquí vamos a empezar a verlo ya más a un lenguaje de programación y en una sintaxis que es requerida en JavaScript, que es el lenguaje de programación que estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente y donde vamos a arrancar con los condicionales. Denme un minuto. Listo. Se me están perdiendo este lado de las diapositivas. Ustedes las pueden ver, es que a mí me salen como mal, no sé si será mi Se ve internet. perfecto. Sí, denme un momentico, yo cambio entonces de pantalla. Porque se me está perdiendo.
Listo. Yo creo que ahí lo puede cambiar. Listo. Entonces vamos con los condicionales. Entonces, los condicionales son los que le permitan a nuestro programa esa toma de decisiones, ¿cierto? Entonces podemos establecer como condiciones que cuando se cumplan o no pueda ejecutar un código o el otro. En este caso, los principales condicionales que vamos a conocer hoy son el if-else, el switch, y hay uno tercero que si bien digamos que lo van a usar por ahora un poquito menos, me pareció importante que lo conociéramos porque sí se va a ver más en un ámbito profesional, lo van a ver como esa sintaxis y a veces uno llega y lo ve y no la entiende, entonces me pareció importante como que conociéramos ese condicional que se llama alternario, ¿listo? Que es como muy parecido a reemplazar el if else, pero de una manera más resumida. Voy a la siguiente, estando para manejar los dos. Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los condicionales. El primero del lado izquierdo, que nos está evaluando el día, es el que les comenté que se llamaba un switch. La estructura y la sintaxis es la palabra switch entre paréntesis donde dice día va la condición, que es lo que voy a evaluar. En este caso estoy evaluando una variable día que puede traer cualquier valor, pero yo puedo evaluar una condición que sea, no sé, todos, la mayoría usamos tarjetas, entonces puede ser el tipo de tarjeta o el tipo de usuario o el tipo de compra, entonces él va a evaluar esa condición que le vamos a pasar ahí y nos va a dar diferentes casos. Entonces abrimos objeto y viene la palabra case. Después viene las posibilidades de esa variable que en este caso es día. En este caso la variable día puede traer un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5 y según el número que me especifique esa variable, entonces me va a devolver, me va a cambiar la otra variable que se llama nombre de día, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser el de las tarjetas. Entonces, digamos, viene el tipo de tarjeta y viene un tipo, no sé, signature o tipo oro o tipo plata y según ese tipo de tarjetas nos podría traer un tipo de descuento o un tipo de beneficio. Para eso es muy usado el switch. Entonces, volvemos a la estructura, la palabra switch, dentro del paréntesis va la condición, luego viene el objeto y luego vienen cada uno de los casos que estamos evaluando. Al final de cada caso siempre debe venir la palabra reservada break con el punto y coma. ¿Qué hace el break? Decirle, si yo soy el caso que necesitabas, ya pare aquí. El break es bien importante, si no nos puede dar un error, entonces nunca se les vaya a olvidar el break. Listo. Entonces recordemos el switch, la condición y dentro del objeto van los casos. Hay algo que pueden o no usarlos, que es el default, pero lo recomendado es hacerlo. Y el default lo que va a hacer es darme un valor por defecto de que tiene que hacer ese switch. No siempre se usa, pero lo recomendado es hacerlo. ¿Por qué? Porque puede que por temas de bases de datos, por temas, no sé, de tipografía, llegó un valor mal y no va a encontrar ninguna de las opciones y se nos va a romper todo el programa. Entonces la idea no es esa, sino que haya un valor por defecto, algo que sustituya alguno de esos valores y que pueda decirle al usuario, no, es que aquí hay un error o eso no existe y que de pronto con eso sea más fácil de solucionar a que toda una pantalla se rompa o todo un programa se rompa. Eso en el caso del switch. Vamos a ir al siguiente, que es el que dice edad igual 20. Ahí estamos hablando de un if sencillo. Entonces es la palabra reservada if, dentro del paréntesis va la condición y adentro del objeto ya vemos como lo que puede ejecutar ese if. En este caso tenemos un console log que lo que hace es mostrarnos eres mayor de edad, pero ahí podríamos tener cualquier cosa. Podríamos tener que si es mayor de edad, entonces le asigne, no sé, un descuento, que si es mayor de edad le permita registrarse. Entonces ahí adentro va como toda la lógica que le queramos poner. Ese es un if sencillo, pero el if se puede, digamos que complementar con algo que se llama el else, que es el siguiente. Entonces ahí tenemos con una condición de hora, en este caso la hora vale 14
y le estamos evaluando que si la hora es menor de 12, diga buenos días y si no, que diga buenas tardes, ¿cierto? Entonces, en la sintaxis, vamos de nuevo. If, igual que la anterior, condición dentro del paréntesis, normalmente esa condición debe devolver un true o un false y dentro del objeto lo que va a ejecutar si eso se cumple. Si la hora es menor de 12, ¿qué va a pasar dentro de ese if? Pero sucede que no siempre pasa solo lo que tenemos dentro del if, sino que puede haber otra cosa. ¿Y qué pasa si no son menor a las 12? Entonces ahí es cuando usamos el else y lo complementamos. No es obligatorio usar el if en complemento siempre con un else, pero nos vamos a dar cuenta que casi siempre va a ser así. Si tengo un if, seguramente voy a necesitar un else. Ya encontrarán como dependiendo de la situación si es necesario o no. Entonces la sintaxis para complementarlo es else, abren objeto y adentro del else lo que va a ejecutar si eso de arriba no se cumple. Ese if se puede complementar un poquito más, no lo traje aquí para no complicarlo mucho más, pero igual se los voy a explicar con un else if. O sea, si es menor de las 12, entonces buenos días. Y yo le puedo dar otra opción de si no, sí, eh, no sé, dígame eh, buenas tardes y si no, dígame buenas noches, ¿cierto? Entonces ahí no sería if else, sino if, else if. Yo no sé si aquí tengo para escribir como para complementar. Aquí iría como, bueno, no me deja escribir, pero yo no escribo aquí muy bonito con esto. Sería algo como else if y al final el else del que ya dice definitivamente si nada de lo de arriba se cumplió, entonces voy a hacer lo que está en el else. Listo. Vamos a ver la siguiente estructura, que es la que les comenté que me parecía bien importante que la viéramos. Es una estructura que resume el if y que yo les recomendaría que por ahora no la usen tanto porque uno se puede enredar, pero es bueno que la tengan en cuenta y se llama alternar. Es esta de aquí. Entonces, esta estructura les digo que se asemeja a un if porque aquí tenemos la condición. Esta es la condición, ¿cierto? Si esto se cumple, entonces él le dice, hágame esto. La sintaxis es con este signo de pregunta. Entonces, si esto se cumple, eso significa la pregunta, entonces hágame esto. Si no, hagan de cuenta que este es un else, entonces hágame esto. Como ven, es básicamente hacer esto mismo, solo que es una sintaxis más simplificada. Les digo que todavía no la usen porque uno se puede enredar al principio, pero es bueno que reconozcan que si ven un signo de pregunta y dos puntos, sepan reconocer que es muy parecido a cómo funciona el if. El 60% del trabajo de un desarrollador, obviamente ustedes cuando encuentren, va a ser muy bajas cuando ingresen a la parte laboral, va a ser muy bajas las posibilidades de que el proyecto esté en ceros. Normalmente eso va súper avanzado. Entonces, su trabajo principalmente va a ser leer código para entender qué hicieron los desarrolladores anteriores y yo poder avanzar con mi tarea. Entonces, es importante que de pronto no nos la sepamos todas, pero que sí sepamos un poquito reconocer con la sintaxis qué es lo que quiso hacer esa persona anterior que estuvo desarrollando ese pedacito de código. Bueno, déjame yo borro. Sí, aquí está. Clear. Listo. No sé si hasta aquí hay preguntas o todo está súper claro. Listo. Entonces avanzo. Avanzo con listo. Entonces, para cerrar con los condicionales, recuerden que lo que hacen las condicionales es ayudarnos a tomar decisiones en el programa. Listo. Para que se ejecute, super Rafael, para que se ejecute un código o otro dependiendo de esa condición.
Entonces, esto es lo que queremos hacer. Con todo el tiempo vamos a estar controlando el flujo. Muy pocas veces el flujo de un programa se va como secuencial, como lo vimos. Son pequeños pedazos muy cortos los que llevan esa parte secuencial. No, estoy cerrando todavía lo de condicionales y ya vamos con la siguiente. Listo. Ahora sí me dicen si bien ven la siguiente. Sí, sí, estás en Listo. ciclos. Perfecto. Entonces vamos a ver la parte de ciclos, que fue la parte izquierda que vimos en las opciones. Los ciclos cumplen una tarea muy importante en esas estructuras de control del flujo, también nos permiten controlar, pero de una manera diferente, porque lo que hacen los ciclos es ayudarnos como a repetir unas instrucciones, de cierta manera nos permiten automatizar un pedacito de alguna tarea para que sea tan repetitiva como nosotros lo necesitemos. Listo. Entonces aquí vamos a ver también ciertas estructuras principales de ciclos que tenemos en JavaScript. Ahí los vamos a ver. Estos son los principales con los que vamos a estar trabajando. El primero es un for. La sintaxis del for es recibe entre ese paréntesis que vemos separado por punto y coma, recibe un inicio, una condición o un incremento que también puede ser decremento, ¿cierto? Entonces definimos en el que llamamos inicio, definimos una variable que en este caso vemos que tiene let i igual a 1, ¿cierto? Ese let i igual a 1 puede iniciar en lo que nosotros consideremos, puede iniciar en cero, es lo más normal, pero a veces necesitamos, en vez de ir hacia adelante, ir hacia atrás, entonces va a iniciar en un número más grande, ¿cierto? Luego sigue la condición. La condición que se va a cumplir en este caso es hasta que i sea menor o igual a 5. O sea, i va a arrancar en 1 y va a ir hasta 5. Y la tercera es el incremento, en este caso efectivamente es un incremento y lo que le dice ese i más es vaya sumándole 1. 1, 2, 3, 4, hasta que llegue a 5, menor o igual a 5. Si le ponemos menor, entonces sería hasta 4. Es bien importante saber definir eso ahí, si lo necesitamos menor o igual o solo menor. Y adentro va a ir el código que queremos ejecutar. En este caso, por ejemplo, si imprimiéramos ese console.log en nuestro visual, lo que haría es imprimirme 1, 2, 3, 4 y 5, porque lo que hace es iterar sobre esa variable i. Listo. Entonces, esa es la primera. Vamos con el segundo, que es el ciclo do while. Y la sintaxis de este ciclo básicamente es que haga algo y luego que me evalúe la condición. Miremos que este ciclo tiene una particularidad al lado de los otros dos, del while y del for, y es que primero hace al menos una vez eso que queremos que haga antes de evaluar la condición. Entonces lo hace una vez y luego va y evalúa la condición. Si esa condición no se cumple, para, pero si esa condición se cumple, él sigue iterando y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que esa condición se cumpla. Se van a dar cuenta, yo no sé si a algunos ya les pasó haciendo los ejercicios, que a veces estamos usando alguno de estos ciclos y no le ponemos una condición que de verdad se cumpla. Entonces eso se repite y se repite y se repite y se consume toda la RAM del computador y el computador se bloquea y tenemos que apagar y volver a aprender. Por esto, porque no le ponemos bien la condición, entonces él simplemente hace como un ciclo infinito. Listo, para que lo tengamos en cuenta, si les llega a pasar, ejecute un ciclo y el computador se quedó como estático, puede ser eso y hay pocas veces o pocos computadores que permitan cortar y volver a arrancar. Toca reiniciar muchas veces. No sé si a alguno le ha pasado ya. Y vamos al siguiente ciclo, que es el while. Entonces el while les va a pasar un montón. Listo. Vamos al siguiente ciclo que es el while. Entonces la sintaxis es while
condición y adentro de la condición el código, y adentro del objeto, perdón, el código que queremos ejecutar. Como les dije, todos estos ejemplos están con console.log, pero ahí adentro puede ir cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, si los usuarios son menores que 5, cuando necesitamos hacer una paginación, entonces muéstremelos, pero si necesito hacer una paginación, entonces yo los divido. No sé en qué otro caso, no se me está ocurriendo ahorita en qué otro caso podemos usar condiciones, pero van a ver constantemente y ahorita en las prácticas que vamos a hacer, que es bien importante esta parte de los ciclos y son demasiado usados. Eh, La elección de un bucle o ciclo depende de lo que necesite. Es como muy importante ver cuál de ellos sería más útil y se adapta su caso en condicional. Es importante, digamos que de aquí resaltar, por ejemplo, que el do while, como les dije, se ejecuta al menos una vez antes de evaluar la condición. Entonces, si yo necesito eso, uso el do while. Pero si yo no necesito que se ejecute antes de evaluar la condición, entonces me voy a por el for o por el while. Y la diferencia entre for y el while es que normalmente para el for conocemos cuál va a ser el límite de ejecución. Conocemos la longitud del arreglo o conocemos la cantidad de usuarios que tiene, mientras que para el while esa cantidad de veces puede ser más desconocida. Entonces es como una manera de elegir cuál ciclo podemos usar. No sé si hasta aquí, yo sé que de pronto viene siendo mucha información sumado a lo que vieron la vez pasada de qué es JavaScript y todo lo inicial con JavaScript. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Listo, perfecto. Profe, Dime. qué pena, yo tengo una preguntita. Entonces, en sí, ¿cuál sería la principal método para escoger el ciclo for o el ciclo while? ¿Cuál sería el objetivo? O sea, Bueno, para... yo digamos desde mi experiencia, yo uso muchísimo más el for. ¿Por qué? Porque el for es bien útil cuando nosotros sabemos cuántas o cuál es el límite de esa iteración. Normalmente nosotros conocemos o cuando yo uso el for es porque necesito ver algo en cierta cantidad de usuarios, entonces yo sé cuánta cantidad de usuarios, o no sé, pero yo sé que la base de datos tiene un límite, ¿cierto? No lo sé yo, pero la base de datos me va a traer un arreglo de cierta cantidad de usuarios, entonces yo sé que tiene un límite. Entonces ahí es cuando se usa el for y el while es más para cuando no sabemos cuántas veces se va a ejecutar esa iteración. Igual los puedes usar según, en parte eso también es de costumbre, pero es como la referencia para elegir entre los dos. Muchas personas usan más el while que el for. Yo en lo personal uso más el for. Ok, profe, Profe, gracias. Los dos métodos reciben valores o parámetros límites booleanos. Los dos métodos van a esperar que la condición sea verdadera o falsa, ¿cierto? Si es verdadera, cumple y el ciclo sigue corriendo y si es falsa, simplemente sale del ciclo. Pero todos los métodos lo que van a evaluar es si esa condición se cumple. En este caso, digamos que la sintaxis del for se ve un poquito diferente, pero se ve un poquito diferente simplemente porque me recibe el incremento y me recibe ese inicio en el mismo paréntesis, pero a la final esa condición está aquí en la mitad de esos dos puntos y coma. Entonces, esta es la condición que va a evaluar si es menor o igual a 5. Si no, él lo que va a hacer es salir del ciclo y seguir con lo que tenemos abajo del ciclo. Dale, profe, gracias. Súper, creo que escuché a alguien más por ahí. sí señora, profe, una pregunta. Con respecto a las diapositivas pasadas, me queda una duda y es que lo que yo veo es que tanto el switch como el if else y también las estructuras de condicionales pues sirven prácticamente para lo mismo, o sea, no veo una diferencia real entre unas y otras. ¿Cuál sería en ese caso el criterio de selección para escoger una u otra? ¿Cuál es la que de pronto tú más utilizas?
Claro, entonces volvamos a esta de Profe, pronto, es dime. que, Sí. es que esa pregunta es importante porque por lo menos yo tuve una oportunidad de presentar una entrevista con otra empresa de Medellín, también de tecnología, y me dijeron, bueno, ¿cuál es tu selección de ciclos literativos, o por lo menos de esos, no sé, pues, un ciclo de while, un ciclo while? Y yo quedé como, bueno, en unos sabemos el límite, en otros tal vez no mucho, como tú lo estás diciendo, pero no sé cuál es la respuesta más sólida. Bueno, entonces vamos, digamos que por pedazos. La primera es cuando selecciono un condicional y cuando selecciono un ciclo. Entonces, digamos que esta parte de lógica que vimos con Juan Gil lo explica muchísimo mejor que en la sintaxis como tal, y es la iteración va en la parte de ciclos, ¿cierto? Cuando yo necesito que una tarea se repita o algo que estoy evaluando se repita, es una iteración y es un ciclo. ¿Listo? Cuando en cambio lo que estoy haciendo es una toma de decisiones para controlar mi flujo, ahí entonces estoy usando un condicional. Esa es la gran diferencia entre los ciclos y los condicionales. Los condicionales vienen siendo una estructura de control de flujo que lo que hacen es seleccionar, mientras que los condicionales vienen siendo una estructura de control de flujo que lo que hacen es iterar, hacer una tarea muchas veces, la cantidad de veces que yo la necesito. Entonces volvemos, digamos, al ejemplo que les di de cuando vamos a lavar los platos. Entonces, si hay vasos, arranco por ellos. Y si no, entonces me voy por los platos. Ahí realicé una selección, ¿cierto? Unos o los otros, para llevarlo a algo más coloquial. Pero entonces cuando ya me decidí por qué voy a lavar, entonces voy a lavar los vasos, listo. Entonces resulta que no hay uno, hay 20. Entonces, lo que voy a hacer es una iteración. Lavo uno, entonces a ese uno lo que voy a hacer es repetir esa tarea con ese mismo vaso. Le echo jabón, le echo agua y lo pongo a secar. Otra vez repito, jabón, agua y lo pongo a secar. Jabón, agua y entonces ahí estamos hablando de una iteración, que es una tarea diferente. Ahí ya no estoy diciendo, ay, entonces si esto voy a lavar el vaso. No, eso ya sería una selección. Entonces, como la gran diferencia entre los ciclos y los condicionales. Uno es una selección y el otro es una iteración. Si en la tarea me están pidiendo que yo seleccione algo, que yo elija, si me están diciendo, a ver, no sé, una normal de, de prueba en JavaScript. No se me ocurre en este momento, no sé si a los otros tutores se les ocurre un ejemplo normal de prueba cuando nos hacen pruebas en JavaScript en la de selección. Pero en la iteración, si se me ocurre, normalmente le ponen a uno un arreglo y le dicen que cada uno de los números de ese arreglo hay que multiplicarlos por 2, por ejemplo. Entonces ahí estamos haciendo una tarea repetitiva. Entonces ahí nos vamos por una iteración y escogemos y vamos y buscamos cuál de los ciclos nos funciona más para esa tarea. No sé si ahí fui clara en la diferencia entre ciclos y condicionales. Sí, profe, muchas gracias. Solo me sigue quedando la duda en los casos del switch y del if else, porque no veo una diferencia real entre esas dos. Listo. La diferencia entre el switch y el if else, o la gran diferencia que podemos ver es que el if else, no sé si lo estás diciendo por el else if, pero el if else lo que hace es, me evalúa la condición y hace algo. Si no se cumple, entonces, pero no me evalúa nada más. Si no se cumple, entonces vaya hacia otra cosa. Mientras que el switch me da la posibilidad de tener muchas opciones en esa condición. Entonces mira que Sí, en el if else solo tenemos dos opciones, mientras que en el switch puedes tener la cantidad de opciones que quieras. sí, profe, qué pena. Mi pregunta era orientada hacia eso que acabas de decir, cuando uno le mete más if, else if, else if, else if, hasta el último else, pues lo que yo veo es que hace el mismo que el switch con cada case. No sé si de pronto hay alguna diferencia al momento de usarlos. Bueno, al momento de usar primero que todo la sintaxis, ¿cierto? Si yo tengo 10 if else, definitivamente es más buena práctica usar un switch.
Sí, se va a ver más organizado con un switch y definitivamente el código se va a ver más legible con un switch. Entonces, por buenas prácticas, si yo veo que tengo demasiadas condiciones, lo mejor es pasarme un switch. ¿Puedo llegar a hacer algunas tareas igual y van a funcionar igual con los dos? Sí, pero también tenemos que pararnos en un mundo de buenas prácticas y de mirar qué es más entendible que el otro. El else if es si yo tengo una condición, pero si yo ya tengo 10, pasémonos al switch. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Ahí, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, quedó claro. Es importante que quede claro porque ahorita vamos como a hacer un ejercicio con esto para que sepamos cuándo vamos a elegir un condicional y cuándo vamos a elegir un ciclo. Entonces, hasta aquí vamos súper claros. Listo. Yo tengo una pregunta rápida. Dime, Manuel. Bueno, de lo que estamos viendo en la pantalla, yo Sí. podría escribir, pues yo diría que sí, ¿cierto? Uno podría escribir la misma función del if-else escrita en switch, diciendo que el case es, por ejemplo, hora menor que 12 y funcionaría igual. Pregunto. Sí. Lo que pasa es que mira que evalúa cosas diferentes. El if else me recibe una condición que es true o false, ¿cierto? Entonces él me va a evaluar aquí si hora es menor de 12 y me va a devolver un booleano, ¿sí o no? Mientras que el switch lo que me está evaluando es las posibilidades que puede tener hora. Yo lo puedo usar, pero la funcionalidad sería diferente. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí hora y yo no evaluaría si es menor que 12. Tendría que evaluar si es 12, si es 11, si es 10, si es 9, si es 8. Entonces, el funcionamiento también viene siendo distinto. No sé Listo, listo, si... perfecto. Sí, sí, sí. Eso es. Muchas gracias. Listo, perfecto. No sé si hay alguien tiene alguna otra duda En el chat. en el chat, listo. El tema de optimización también tiene que ver en cuál opción puede ser la indicada. Es decir, alguno de los dos consume más memoria, no sé si sea cierto, pero escuché que un condicional consume más recursos. Cuando dices que un condicional consume más recursos, ¿es consume más recursos que qué? Que el algoritmo puede ser más lento. Que un condicional consume más recursos que un ciclo. Definitivamente consume más recursos un ciclo, perdón, porque el ciclo lo que hace es repetir y repetir y repetir y repetir ese pedacito de código. Entonces, hasta que no salga de ahí, no va a seguir pues como con las otras instrucciones del programa que le estamos dando. No, hacía referencia, pena, buenas noches a todos, es que Buenas estoy noches. desde el celular y se me dificulta un poco. No, lo que había escuchado yo en su momento es que, pues, o sea, tengo entendido que muchas veces los algoritmos o los programas, pues, los pueden medir como por lo óptimos que sean en cuanto a tiempo, consumo de recursos y todo eso. Entonces, por ahí había escuchado que la condicional hacía más lento el programa. Entonces muchas veces como que, bueno, usted que escoge entre una y la otra, se utilizaba también, o sea, iba uno a ese punto como para evaluar cuál opción podía ser mejor. Porque claramente lo que manifestaba el compañero, pues yo puedo repetir un if anidado muchas veces y tengo un case, pero tengo entendido que uno de los dos puede ser un poco más lento, pero pues lento estamos hablando de milisegundos, no sé, a la hora de su ejecución. Exacto, sí, tal cual. O sea, ellos obviamente se toman su tiempo en tomar la decisión, pero es un tiempo que nosotros normalmente no percibimos a menos que esa decisión dependa de algo que se tome mucho más tiempo, como una petición que esté externa. Si ellos necesitan información para tomar la decisión en base a una base de datos que está lejísimos, o una base de datos que se demora en conectar, eso va a hacer obviamente que el performance de la aplicación sea más lenta, pero ya es porque dependen de externos, pero normalmente la toma de decisiones nosotros no la, digamos que no la percibimos a gran escala.
Ok, muchas gracias. Si de pronto ahí los compañeros tienen algo que agregar, adelante. Eh, bueno, hay para agregar dos cosas. La primera, o sea, sí, entre comillas, hay una, ¿cómo decirlo? Una diferencia de rendimiento, pero es no solamente imperceptible a nuestro ojo, sino que inclusive hablando pues ya en términos de performance con las máquinas, con el rendimiento, un servidor, es algo muy chiquito, o sea, de verdad no es significativo en ninguna medida. Ya depende más de elegibilidad a la hora de decir como si usar uno o el otro, porque yo puedo adaptar ambos. Y pues a lo que ya ha dicho Heidi, que realmente hay casos donde sí va a ser mejor usar uno porque puede ser muy redundante, mientras que el otro va a ser idóneo. Pero eso es muy dependiente de cada situación. Bueno, yo no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono para preguntar algo, si alguna estructura de pronto no les quedó clara. Igual, aquí les dejamos las estructuras básicas, ¿cierto? Dentro del repositorio que vamos a descargar ahorita, la idea es que solucionemos entre todos, divididos en grupitos de eso, para que también interioricemos un poquito la sintaxis, tanto de los ciclos como de los condicionales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos cerrando con este tema y entonces es bien importante que reiteremos. Ah, dale, Wilfredo, estás muteado. Gracias, profe. Buenas noches. Estoy viendo acá que también hay un ciclo llamado do while. Sí. ¿Para qué funcionaría ese ciclo, por ejemplo? Que es como una combinación de Eso. ambos. Vale, este es el segundo ciclo que tenemos aquí. El primero es el for, el segundo es el do while y el tercero es el while, ¿cierto? El do while también nos sirve para hacer iteración. Yo no sé si están de pronto familiarizados con la palabra iterar, la van a escuchar muchísimo y es bueno que la conozcan y es simplemente la acción de repetir algo. El do while lo que hace es ejecuta lo que nosotros queramos ejecutar, en este caso simplemente es un console log que me imprime una variable i que inicializa en 0 y luego evalúa la función, evalúa la condición con el while, ¿cierto? Vemos que está como al revés del while. ¿Cuál es la diferencia? Que con este ciclo lo que hace es, primero me ejecuta al menos una vez sin evaluar la condición. Al menos una vez me ejecuta lo que está dentro del do y luego evalúa la condición. Si esa condición se cumple, sigue, vuelve al do y vuelve a hacer. Si no, entonces para. Diferente al for y al while, que ellos primero evalúan la condición. Entonces no hay una primera vez y la condición nunca se cumple. Si la condición no se cumple, de una sale del ciclo. Mientras que el do while me permite que al menos ejecute una primera vez. Esa es como la diferencia del do while con respecto al while y al for. Muchas gracias, profe. Perfecto. No sé si alguien de pronto ahí le quedó alguna otra duda con respecto a estos tres ciclos o a los condicionales anteriores. Estamos. Listo. Entonces, es muy importante como comprender adecuadamente la función de los ciclos y los condicionales y digamos que sus diferencias, ¿cierto? Porque es la manera en la que constantemente, muchísimas veces los vamos a usar para controlar nuestros flujos y que nuestros flujos sean interactivos, que funcionen en tiempo real y que podamos manejar datos mucho más eficientes. Y obviamente que los podamos adaptar a muchísimas situaciones. Se van a dar cuenta que a lo largo de las tareas que van a ir haciendo, incluso en Open Bootcamp, van a tener ciertas condiciones que evaluar, entonces ahí es donde vamos a ver todo el tiempo estructuras de control del flujo. Algunos ya han podido avanzar en el ejercicio 1, en el 2 y todavía no, por lo menos en mi grupo no han llegado al 3, pero ya van muy adelante algunos y ya van
conociendo y viendo la necesidad de usar estas estructuras de control de flujo. Además que, como les dije, no solo las usamos en la programación, aquí lo que estamos viendo es cuál es la sintaxis para hacerlo en JavaScript, pero las usamos todo el tiempo en nuestra vida en general. Listo. Vamos a ver otra cosa antes de irnos con el ejercicio y es los métodos de string. Los string ya los vimos con Abdul y son básicamente las cadenas o los textos en JavaScript, ¿cierto? Entonces, JavaScript por default ya tiene ciertas funciones incorporadas que nos permiten trabajar con estas cadenas. Entonces, aquí vamos a ver algunas porque todo el tiempo estamos manipulando las cadenas. Entonces, que si el usuario tiene nombre y apellido, entonces solo póngale el nombre y el primer apellido, no le ponga los otros, o solo póngale el primer nombre, no le ponga los dos nombres. Entonces, todo eso es manipulación de los strings y hay demasiadas funciones. No nos las vamos a aprender todas, yo creo que de hecho nos vamos a aprender muy poquitas, pero es importante que conozcamos que estas funciones existen porque las vamos a necesitar. Listo. Temas como reemplazar palabras, el tema de las mayúsculas o las minúsculas, entonces es bien importante. Aquí vamos a ver algunos métodos. Ahorita los vamos a ver más en funcionamiento, que son el length, el uppercase, el lowercase. Yo creo que ya algunos los han usado en los ejercicios. El length, por ejemplo, lo que hace es contarnos la cantidad de caracteres que tiene un string. El to uppercase lo que hace es convertirnos ese string en mayúscula. El lowercase lo que hace es volverlo minúscula. Pero entonces ahorita los vamos a ver cada uno de ellos en funcionamiento. Aquí entonces quiero pasar a una pequeña actividad que les tenía para que practiquemos un poquito más. ¿Cuáles son las indicaciones? Lo que vamos a hacer ya conocemos un poquito más de Git es clonar un repositorio. Ya enseguida les voy a pasar el link. No sé si Steffi lo tiene por ahí. Si no, yo lo busco. Dame un momento, por aquí lo voy a tener. Ah, aquí está. No lo vayan a clonar, por favor, dentro del repositorio en el que están haciendo sus trabajos de los ejercicios. Clónenlo por fuera, si tienen una carpeta específica para el bootcamp, clónenlo por fuera, no dentro de donde están trabajando sus ejercicios, porque se les va a confundir cuando vayan a hacer push, de pronto se les vuelve pues como un enredo, entonces porfa por fuera. Entonces la idea es clonar este repositorio, nos vamos a dividir en 3 equipos. Espérenme, yo les comparto. Yo abro ese repositorio y les comparto. Share. Todavía tengo. Listo. Ahí. Ahí están viendo el repo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, este es el repositorio que van a descargar. Ese repositorio tiene una carpeta que se llama ciclos y condicionales. Vamos a ingresar a esa carpeta y como les dije, nos vamos a dividir en 3 equipos. Team 1, Team 2 y Team 3. Cada equipo va a hacer su respectivo ejercicio. Cada ejercicio tiene como las indicaciones. La idea dentro de cada ejercicio es que decidan como equipo si lo que hay que usar ahí es un ciclo o un condicional y tratar, digamos que hasta donde puedan con el tiempo que tenemos, que por lo que veo tenemos bastante tiempo, cómo solucionar con ciclos y o condicionales ese ejercicio. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay alguna duda antes de irnos al ejercicio. Voy a dejar de compartir. Y voy a pausar la grabación. La grabación. Ahí está. Supongo que entonces lo haré yo o alguien más lo estaba anotando del grupo 1 o alguien quiere ir adelante. No, dale, Everson. Dale, dale. Entonces, déjame ver aquí.
Entonces lo tratamos como si fuera un condicional. Déjame oculto esto, perfecto. Lo tratamos como si fuera un condicional y buscamos más o menos en documentación y formas de cómo hacerlo. La primera habíamos definido que como debe tener 8 caracteres, pues teníamos que trabajar con el punto length como primera condición del string. Primero pensábamos que era un número, pero como estamos trabajando con propiedades del string, pues solo puede trabajar con strings, lo tuvimos que cambiar. La contraseña debe tener al menos un número, el includes nos hace el favor, pero este señorito no nos dejaba trabajar. El de contiene una letra mayúscula y aquí es donde entra el punto test, que según Google nos informó, pues retorna el valor booleano de true en caso de que sea mayúsculas. Pero aquí me está diciendo que no es una función. O tal vez no lleva paréntesis. Voy a intentar probarlo una última vez a ver si me da. Entonces, todas las condiciones es que deba contener al menos una mayúscula. Entonces, vamos a ponerle R. 1, 2, 3, 4. Y no me imprime. Significa que hay algo mal en el código. Pero esa fue nuestra idea. Bueno, súper bien. No sé si alguien de los otros equipos o de los tutores quisiera corregir algo, pero súper bien usado el punto len, el punto includes. Yo la verdad no he llegado a usar el punto test, así que no sé si es una función o no de los caracteres. Si ven otra manera en la que lo hubieran podido usar o ejecutar esta tarea. Si no, muchísimas gracias al grupo 1 y al representante. Y vamos con el grupo 2. En conclusión, este entonces lo trabajaron con condicionales. Sí. Listo, perfecto. Dejo de compartir. Sí, por favor. Listo. Muchas gracias. Y vamos con el grupo 2. No sé quién puede ser el representante del grupo 2. Les comparto. A Sí, ver, por favor. listo. ¿Cómo quito esto? Bueno, nosotros en el ejercicio será generar una tabla de multiplicar. Si nos dan, digamos, un número, generar la tabla de multiplicar para ese número. Lo hicimos hasta el número 10. Usamos un ciclo en el cual definimos que iba a ir hasta igual o menor a 10. Definimos el número acá y ya lo único que hicimos fue como imprimir por consola la multiplicación del número. Entonces, cada que cambiamos el número, él se va actualizando. Súper bien, yo lo veo muy, a ver, por la condición. Aquí entonces hicimos uso de un ciclo, como dijo el compañero, yo veo, ¿no? Por igual al resultado. Súper bien, yo lo veo muy bien ejecutado. De pronto lo identaría un poquito para que nos acostumbremos a la identación y a las buenas prácticas, pero el resto lo veo bien ejecutado. Exacto. No sé si alguien adicional tiene algún comentario o ve otra manera de poder resolver este ejercicio. Listo, si no, muchísimas gracias al grupo 2 y vamos con el grupo 3.
Bueno, no, se lo explico yo. Dale, Tati. Listo. Entonces, el ejercicio de nosotros consistía en, al recibir un precio de un producto, aplicar un descuento. Entonces, si el precio del producto era mayor a 100.000, se hacía un descuento de 20.000, del 20%, perdón. Si el precio estaba entre 50.000 y 99.000, se aplicaba un descuento del 10%. Si no, no tenía ningún descuento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una función que recibiera el precio y utilizamos un switch. Entonces, utilizamos el primer caso para evaluar que el precio fuera mayor a 100.000, entonces se aplicaba el descuento del 20%. El segundo caso, si el precio estaba entre 50 y 99.000, el precio del 10%, y si no, no había ningún descuento. Y ya lo retornábamos el valor ya con el descuento, del precio con el descuento. Entonces aquí pues un ejemplo, si el precio del producto es 58.000, me dice que el precio ya con el descuento es de 52.200. Perfecto, muchas gracias, Tati. ¿Listo? Y muchas gracias al equipo 3. Veo que les fue súper bien. No sé si tuvieron alguna duda, igual tuvieron ahí apoyo en cada uno de los salones para ejecutar los ejercicios. Si no, les voy a compartir en estos últimos minutos el mismo repositorio. Ah, dale, Everson. Quiero saber cómo hacer el primero. ¿Cómo hacer el primero? Sí, No sé quién nos compartió el primero. yo. Dale, por favor. Revisémoslo. Listo, entonces la duda sería si el punto test es una función, ¿verdad? Porque el resto Sí, está funcionando. ¿Qué sí. pasa si le comentas el punto test, digamos, la línea 22 y la 24 y vemos si con el resto funciona y si es solo el punto test el que está fallando? De hecho, espera. String includes. Parece que el includes también está negándolo de alguna manera. Claro, hasta donde, a ver, buscamos el punto includes. Hasta donde sé y yo he usado el includes, solo le he pasado un valor. Ah, no, sí recibe muchos más. Tienes toda la razón. 3 includes. Ahí te sigue tirando error. Si le das un solo valor al punto includes, Un solo valor. A ver. sí. A ver, si incluye 0, entonces le voy a poner tipo. Tienes acceso. Si incluye 0. Y si le pongo. A ver, si le pongo el 1 y le pongo Erson Durán tipo 0,1. ¿Ah, ya lo corriste? Sí, el Cuoca corre todo en tiempo real. Ok. O sea que sí te devolvió, porque yo veo. Quiero ver algo. ¿Será que tiene un problema cuando hay dos números juntos? A ver, si le pongo Sí, es que, Durán 9,7, ya no me imprime. claro, Le pongo el 0,1. includes entonces solo te va a recibir un parámetro. Ese está haciendo si le pones 0 y le dejas el punto test, solo ponle un valor al punto includes. ¿Cómo? Solo ponle un valor al includes. Déjale el 0. Vamos a evaluarlo solo con el 0. Y déjale el punto test, porque entonces puede hacer que el test no esté haciendo el error, sino el includes y cómo lo estás abordando. El test no funcionó. El test, aquí estoy viendo que el test sí recibe paréntesis. Lo que pasa es que el test funciona con expresiones regulares. Es por eso que no le estaba funcionando. Es-
Entonces ahí le pones Tipo, tengo que paréntesis y entregarle le un pones string directamente. una expresión regular. Antes de test, antes de la palabra, de la función test, en lugar de string, debes colocar una expresión regular. En este caso, si quieres irte por ese camino y quieres mayúsculas, lo que tienes que escribir es slash, en lugar de str, exacto, slash, abre como si fueras a abrir un array. Creo que eso lo tengo aquí. Déjame ver. Ah, ok, de pronto ya la... En lo que googleaste, yo creo que te mostré un ejemplo. creo que es esto, creo que es esto. Esto, ¿no? No, Como si fuera a abrir, ok, entonces slash, como si fuera a abrir un array. Como así, espérame, ya te lo paso. corchete, corchete, Ah, corchete, ¿verdad? Sí. ajá, mayúscula, adentro del corchete, A mayúscula, slash, slash, no, perdón, guión, Guión. Z mayúscula, Z mayúscula, y eso, y ahora un slash para cerrar ahí. Eso es un ejemplo de expresión regular. Dale punto después de eso. Y ahora sí vas a poder usar test. A los acceso. paréntesis porque es una función. Ah, ok, te la acepto. No, pero no te la deberías aceptar porque No. el parámetro no se está dando. O sea, ahí debería ser, abres paréntesis y le pasas el str. Hables paréntesis entre test y le pasas el str. Ahora sí debe evaluar. Entonces, por ejemplo, quítale la mayúscula que tiene. A ver si sí funciona. Efectivamente, ponle una mayúscula en cualquier lado. Entonces, Ahí está ahora sí. hablando. Ahí de pronto lo del tema del Pero include. sigo teniendo la duda de los números. Ah, bueno, lo que pasa es Resulta, que. Ah, bueno, dale, dale. dale, Mayo, ahí leo. No, lo que pasa es que ahí el include lo que está diciendo es que, mira, sí. Lo que pasa es que el include es utilizado para array, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo ahí el include es que si tiene el número 0 incluido dentro de ese string, eso devuelve un true. Eso es lo que está pasando. Entonces, si tú le cambias el número por otro que no sea 0, que sea diferente a 0, entonces lo que está haciendo es que te está tomando como false. Creo que el splice serviría para esa opción, ¿cierto? Perdón, no se tienen que ir hasta allá, te lo explico. Ahora sí, ya que estamos por fuera para ahorrar tiempo. El include solamente recibe dos parámetros. El primero es el string o el valor pues, que quieres evaluar si está. Y El luego la segundo, que era lo posición. que hemos visto, exacto, la posición de donde arranca. Entonces, ¿qué pasa? Tienes dos opciones. Hacer, como necesitas evaluar los números enteros, o sea, de 0 a 9, tienes que hacer 10 includes o mirar una manera en JavaScript para repetir esas 9 veces, perdón, esas 10 veces porque es de 0 a 9 y cambiar el número cíclicamente. O Entonces, también usas el punto Y si T. lo declaran en una variable, los 10 números de 0 a Va a 9. ser un arreglo de números. Exactamente, o sea, tipo, si creo uno que se llame números. está buena la idea en realidad, pero con un for que le indiques que haya de 0 a 9, ya listo. Y le pones la i en lugar de include. Si quieres, te lo muestro cómo lo haces y ya lo repiten. Aquí A ver, en la línea 20, dale enter. la Arriba, línea 20. dale for. Ush, ok. Listo. De 0, 0 es sí, listo, está bien. En este caso no es un array lo que vamos a recorrer, entonces puedes quitarlo y pone el número el que queremos llegar. En este caso queremos llegar hasta 9. Exacto, esa también es una opción. Menor o igual que 9 o menor que 10. Está perfecto ahí. Y ya lo que haces es que como iba a pasar de 0 a 9, pon la, ¿cómo se llama? Pon el if adentro del for, el del include. No, ok. Voy a volver a escribir porque si no me va a hacer mucho. Ok, dale, tranquilo, no hay ningún problema. Exacto. Y entonces le pones a evaluar y acá.
ahí dentro del paréntesis del include. Sí. Entonces él va a tomar todos los números Claro, por posibles. supuesto, claro. Ahí, ahora, ahí todavía no está terminado porque hay que, porque resulta que como va a tomar, digamos que esto tiene el 0 o el 1, el 2. Ah, bueno, pues si tiene un número, bueno, sí podría funcionar en realidad. Ya simplemente metes esto dentro del for y ya. Eso, o acabo de ver que el test también puede evaluar si tiene números, entonces también lo podrías usar No inventes. con Claro, porque esta tiene expresión expresiones regular. regulares. Exacto, Es que por eso es que las expresiones regulares son tan buenas. Para este tipo de cosas es perdón, muy se sencillo. me fue nada más. Entonces ahí el último que envía el chat sirve para evaluar eh, los números con el mismo test. Buenísimo. Y sin ciclos, más rápido. Buena y buen dato. No lo había pensado. Espera, eso, o sea, cualquier número. Sí, esa expresión regular lo que hace es, o sea, coincide con los dígitos y valida si existe alguno o no. Entonces ahí también en vez de str.includes, puedes ponerle esa.test y str. No, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque no me deja copiarlo del chat de Zoom. A ver, yo creo que tenía ese documento por acá. Es que está bloqueado para copiar. No sé por qué la configuración está así. Hay que revisarlo. Entonces no quiero. Punto test. Así se ve más bonito. Sí, total. Ahora quítale el número y vemos si nos funciona el punto test. Sí, funciona. Efectivamente. Sí. Ahí está. Ahí deberíamos colocar esto en algún sitio, lo del punto test. Gracias. Súper útil. Ahí encontramos otra función que por lo menos yo no había usado para evaluar este tipo de cosas que son tan seguidas. Perfecto. Entonces ya dejo compartir. Súper, Everson. Muchísimas gracias. No te preocupes. Listo, con esto entonces cerramos esas actividades. Les voy a compartir una vez más, solo para revisar el otro archivo que les dejé en ese repositorio. No sé si ahí ya están viendo. Y básicamente este archivo se llama métodos de cadena.js. Lo van a encontrar en el mismo repositorio que acabaron de descargar. Aquí está en esta carpeta ciclos y condicionales y abajo está este archivo. ¿Qué contiene este archivo? Recuerdan que al final de las diapositivas vimos que era muy importante conocer algunos y reconocer, no nos los vamos a aprender de memoria, que las cadenas tienen muchas funciones, como vimos en este caso para encontrar la contraseña, que nos pueden ayudar a encontrar ciertas soluciones o a manipular las cadenas. Entonces, aquí dejé varias que son ejemplos. Digamos que yo no lo tengo acá, pero aquí está, por ejemplo, el primero es el método len, tiene la explicación y tiene la ejecución. ¿Cuál es la idea? Aquí tenemos el console log. La idea es que ustedes simplemente descomenten esta primera. Ya no lo vamos a hacer en esta clase, pero sería muy bueno que lo hicieran. Y aquí pongan en el output qué es lo que les va a salir. La idea no es que se los memoricen de nuevo, sino que sepan que existe una función para mirar qué cantidad de caracteres hay. Otra función que me ayuda a invertir una cadena de texto. Otra función que es el toUpperCase, que nos ayuda a colocar la cadena de texto en mayúscula y así sucesivamente. Aquí no están todas,
para ejemplo, no está, por ejemplo, el punto test que ayuda un montón, pero sí hay muchas de las más usadas. Entonces, aquí están todos los outputs con signos de pregunta para que cada uno lo pueda descomentar y poner cuál sería el resultado usando cada una de estas funciones. Y eso sería todo por hoy. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. O si los tutores quieren agregar algo. Voy a dejar de Yo creo que ya compartir. puedes parar Listo, la voy a grabación. dejar de grabar y nos quedamos con las dudas y preguntas.